Si la Biblia alguna vez fue clara sobre algo, es que Dios es un Dios de juicio y que tarde o temprano, de una u otra manera, el juicio va a llegar. Y Dios mismo, el juez de toda la tierra, lo aplicará. O como escribió Pablo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí a Dios. Qué pensamiento aterrador, ¿no? Tener que dar cuenta de nosotros mismos ante Dios, el Dios que conoce las cosas más profundas, el Dios que traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala. Cuando muchos cristianos piensan en el juicio, tienden a cargarse de miedo, visualizan a un Dios en su trono celestial, sentado como el juez supremo del universo, sopesando las buenas obras contra las malas obras de ellos. Tienen esta vaga noción de que si sus buenas obras superan a las malas, se salvarán. Si, por casualidad, sus malas obras pesan más que sus buenas obras, se perderán. El juicio divino es un tema que puede generar temor, inquietud y a veces malos entendidos. Sin embargo, al explorar las Escrituras y profundizar en los pasajes bíblicos, descubriremos una perspectiva alentadora y llena de esperanza. En lugar de temer el juicio, encontraremos consuelo y esperanza al entender el papel de Jesús como nuestro sumo sacerdote, mediador y abogado. A través de estos textos aprenderemos sobre la misericordia, la justicia y el amor de Dios hacia la humanidad y cómo, en lugar de ser un motivo de temor, el juicio es en realidad una noticia increíblemente buena para el pueblo de Dios. Sean bienvenidos una vez más al programa Enfocando la Lección de Escuela Sabática aquí en Edúcate Más. Un privilegio estar con ustedes semana a semana para que juntos podamos descubrir las verdades tan maravillosas, el mensaje de misericordia y de amor que nos tiene Dios en su palabra. La lección número 5 lleva como título La buena noticia del juicio. Esta lección será para el sábado 29 de abril del 2023 y tiene como pasaje central, versículo para memorizar, que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, que dice: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En las lecciones anteriores hemos estado analizando este mismo pasaje, pero estamos analizando expresión por expresión. La semana pasada hemos visto teman a Dios y denle gloria, y el día esta semana corresponde la buena noticia del juicio. Ahora, el tema central de esta lección número 5 se centra en el juicio divino y el papel de Jesús como mediador y abogado, ofreciendo consuelo y esperanza y una comprensión del amor y justicia de Dios. Los objetivos de esta lección son los siguientes. El objetivo saber es que debemos comprender la naturaleza del juicio divino y el papel esencial de Jesús como mediador y abogado, así como el amor y la justicia de Dios en el proceso del juicio. Para el objetivo ser es fortalecer nuestra fe y confianza en Jesús como nuestro incondicional, lo que nos motiva a desarrollar un carácter más parecido al de Cristo. Y el objetivo a ser es aplicar los principios aprendidos del juicio divino en nuestras vidas, compartiendo con otros la esperanza y el consuelo que encontramos en Jesús y viviendo vidas transformadas que reflejen el amor y la justicia de Dios. Hemos dividido esta lección en 3 tópicos claves para desarrollar juntamente con ustedes. En la primera idea clave, juicio divino.
La segunda idea clave, Jesús es digno. Y la tercera idea clave, la misericordia y el juicio. Una vez más, les damos la bienvenida al programa Enfocando la Lección de Escuela Sabática en Edúcate Más. Ahora pasaremos a desarrollar las 3 ideas claves. Muy bien, apreciados amigos, ahora vamos a desarrollar las 3 ideas clave de la lección número 5, la buena noticia del juicio. Solo que antes queremos conversar, queremos dar algunos anuncios. Estoy acá juntamente con el Pastor Montero, ustedes ya lo conocen. Pastor, un saludito a nuestros amigos. Un cordial saludo para todos ustedes, queridos amigos. Un privilegio poder compartir este momento de estudio de la Palabra de Dios con el doctor Tito Boicochea, que es el anfitrión de este programa. Gracias, Pastor. Bueno, hemos estado comentando un previo que acá en la universidad hemos estado en un programa de reavivamiento espiritual que son las 40 madrugadas. Realmente es una bendición. Ya estamos terminando, Pastor. Así es, este martes 25 de abril debemos estar terminando las 40 madrugadas. Una jornada linda. ¿Cuántos han participado? Un promedio de unos 300 personas, quizá un poco más porque algunos en vivo reunían a 40 personas. Quizá unas 330. Ok, y lo interesante es que desde el día 1, cada participante ha orado por un estudiante por día. Sí, debemos terminar hasta ese día la oración por todos los estudiantes de la UP. Todos los estudiantes, qué bueno, Pastor. Y también contactarse con ellos, ¿no? O sea, el desafío no es solamente orar por ellos, sino orar con ellos también. Así es. Bueno, es una experiencia bonita el que nosotros podamos tener el hábito de buscar a Dios en la primera hora de la mañana, hábitos de estudio de la Biblia, hábitos de la oración. Y Pastor, como ya dijimos en un programa acá, en educatemas.pe, también está el curso La Armadura de Dios. Así es que ustedes pueden participar de ese curso. Ingresa a educatemas.pe, allí colocas el curso La Armadura de Dios del Pastor Alejandro Bullón. Tienes los videos de cada capítulo y tienes el PDF para que vayas siguiendo día a día. ¿Qué te parece si tomas ese reto, ese desafío? ¿Está bien? Pastor, la lección de esta semana, la buena noticia del juicio. Contradictorio, ¿no? Juicio. Cuando nosotros nos llamen o nos digan, vas a entrar a un juicio y que sea buena noticia. Sí. Es algo complicado, ¿no? ¿Cómo poder explicar esto, Pastor? Bueno, en nuestro tiempo solo sería una buena noticia que hay un juicio si es que nosotros somos la víctima. Claro. Pero si nosotros somos reos, acusados, no es una buena noticia entrar en juicio, ¿no? En el caso es contradictorio aparentemente en el título porque efectivamente somos los reos, pero es una buena noticia del juicio. Y vamos a ver en la lección de escuela sabática que la buena noticia no tiene que ver con el hecho que estamos en juicio, sino con el hecho de quién es nuestro abogado defensor. Ok. Ahora, siempre cuando hay un juicio hay abogados, ahí está el juez, está el condenado, están los testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, pero hay una pregunta introductoria aquí, es que ¿cómo puede Dios ser justo y amoroso al mismo tiempo en el proceso del juicio? Esta viene a ser una de las más grandes cuestiones bíblicas, teológicas, que muchas personas empiezan a debatir, ¿no? Es decir, el equilibrio entre la justicia y la misericordia, entre la justicia y el amor. Sin duda, Dios es amor, eso nos dice la Biblia. Y sin duda también Dios es justicia. Pero ¿qué pasa cuando los valores de la justicia y el amor entran en contradicción? Eso sucedió en el momento en que el pecado entró en este mundo. Porque con la entrada del pecado, la justicia de Dios lo que exigía es la retribución del pecado. La paga del pecado es muerte. Si se atienen solamente a términos de justicia, entonces nosotros tendríamos que estar muertos. Claro. Pero de ahí viene también el amor de Dios, el amor de Padre, el amor de Dios no quiere que el ser humano muera, ¿no? Entonces, por un lado está la justicia que exige que el pecador tiene que morir, y por otro lado se encuentra el amor que exige que el pecador continúe viviendo porque Dios ama al pecador. Entonces de ahí viene esa aparente contradicción. ¿Cómo se resuelve el amor y la justicia de Dios? ¿Cómo en un momento que parece contradictorio Dios resuelve magistralmente
esto que es aparentemente incompatible en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario lo que nos muestra es que la justicia de Dios y el amor de Dios, ambos se hacen realidad en la cruz del Calvario. Hay alguien que paga por el pecador. Alguien muere por el pecado del pecador. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. La buena noticia es que el pecador no muere. Hemos dividido esta lección para una facilidad didáctica en 3 partes, 3 ideas claves. Y las 3 ideas claves son el juicio divino. Primero abordaremos toda la descripción que tenga que ver con el juicio divino. Luego tocaremos Jesús es digno. Y terminaremos con la tercera idea clave, que es la misericordia y el juicio. La primera parte del juicio divino. El pasaje que estas últimas lecciones está teniendo como base es Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, en este caso el 7. La semana pasada, por ejemplo, hemos tocado la primera parte, decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Y ahora tocamos lo que sigue, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, ¿en qué contexto se da este anuncio de que la hora del juicio ha llegado? ¿En qué contexto? Podemos ver un pasaje similar, un pasaje paralelo al mensaje del primer ángel en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Ahí dice, temed a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y después dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Es un pasaje paralelo, ¿no es verdad? Nos habla del temor del Señor y nos habla también del juicio. Entonces, en el mensaje del primer ángel está, teme a Dios porque ha llegado la hora del juicio. ¿Cuál es la diferencia entre estos 2 pasajes paralelos? Eclesiastés capítulo 12 me habla de un juicio que está por llegar, un juicio que está en el futuro, porque Dios traerá toda obra a juicio. Traerá, ese está en el futuro. En cambio, el mensaje del primer ángel me dice, la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Entonces, es decir, la proclamación del mensaje del primer ángel se hace en tiempos en que el juicio de Dios ya ha llegado. La proclamación de Eclesiastés dice que Dios traerá las cosas a juicio, hablando en términos futuros. Pero aquí ya está hablando acerca de que el mensaje del primer ángel será predicado en un contexto de juicio. Ahora, tenemos 2 pasajes claves aquí para poder entender la descripción de ese juicio que habla Apocalipsis. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, por ejemplo, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, fuego ardiente, las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y cuando miramos, dice, miraba yo en la visión de noche, vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo describe, tanto Daniel y Apocalipsis ese momento del juicio? En el libro de Daniel capítulo 7 se describe esta escena de juicio, pero lo más sorprendente allí es que Daniel capítulo 7 ubica el tiempo en que el juicio se dará. Porque Daniel capítulo 7 es una profecía en la que el método historicista se muestra como el mejor para interpretar la profecía. Daniel capítulo 7 muestra las grandes bestias, ¿no? Entonces aparece un león, luego aparece un oso, un leopardo, luego aparece la bestia espantosa y terrible, luego aparecen los 10 cuernos en la bestia, luego aparece el cuerno pequeño, y con la caída del cuerno pequeño aparece la visión del juicio. O sea, después del cuerno pequeño aparece la visión del juicio. En la historia hemos visto que se ha cumplido todo esto. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Luego viene la Roma religiosa, que representa, ¿no? Que está representando el cuerno pequeño, ¿verdad? Y después de la caída de la Roma religiosa, aparece la visión del juicio. O sea que Daniel capítulo 7 me presenta el tiempo aproximado del juicio. Será después de la caída del cuerno pequeño. Claro, entonces cuando Apocalipsis dice la hora del juicio ha llegado, esa hora se refiere al tiempo del fin. Cuando Daniel, en la profecía de capítulo 7, nos habla de todos estos imperios que han pasado y la historia lo ha demostrado. Hasta el juicio no podía ser en tiempo de Babilonia.
El juicio no podía ser en tiempo de Medo-Persia. El juicio solo podría ser después de la supremacía del cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño termina en 1798. O sea que en un momento después de 1798 empezó el juicio. Ahora, Daniel capítulo 8 nos dice qué fecha exacta. Pero Daniel capítulo 7 nos muestra el cuadro completo, ¿no? Aquí reinos terrenales, y de pronto pasa hacia el cielo. Y en el cielo muestra que hay un juicio. Ahora, y otro del versículo 13 del capítulo 7 nos habla que después que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, dice, miraba yo en la visión de la noche y vi con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre. Hemos estudiado las lecciones anteriores también que el tiempo del fin está marcado por la segunda venida de Jesús. Sí, pero este versículo no se refiere a la segunda venida de Cristo. Claro. Porque cuando habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, no habla que viene a la tierra. Dice que viene delante de su Padre. ¿Y quién es el Padre? El Padre dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. El Padre es el juez. Y Jesús viene delante del Padre. O sea, es una descripción completa del inicio del juicio. Porque el juez se sentó, los libros fueron abiertos, Jesús viene delante del Padre y entonces se completa un escenario en que empieza el juicio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día denomina a este juicio el juicio investigador. El juicio previo a la venida de Cristo. Ahora, hay otro detalle mirando, digamos, qué es lo que sucede en el cielo, según la Biblia, en este contexto del juicio. Y Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 al 4 nos da una descripción muy interesante. Dice, al instante estando yo en el Espíritu, habla Juan, vi un trono establecido en el cielo y el trono como uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y en los tronos vi sentado a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿A quiénes representan estos 24 ancianos? Esa es la pregunta del mío. Han habido muchas conjeturas y muchas posiciones acerca de estos 24 ancianos. Lo que es seguro es que se trata de seres humanos, porque ellos dicen que sea la salvación, hemos sido salvos, hemos sido librados, la gloria sea para Él. O sea, ellos han sido salvos. Por lo tanto, representan una raza caída, porque solamente la raza caída es aquella que necesita ser salva. Entonces, algunas personas, por ejemplo, han dicho que en el momento de la resurrección de Cristo, hubo un grupo de justos que resucitaron y que ellos podrían ser los 24 ancianos, ¿no? Que muchas personas interpretan de esa manera. Solo lo sabremos en el cielo. Claro. Pero lo que sí se sabe es que fueron redimidos. Exactamente. Y eso nos da la garantía, bueno, no tanto garantía, nos da a entender que son representantes que nosotros, que ellos vencieron. Sí, y nos dan tentaciones que nosotros pasamos y que sí podemos nosotros hacer lo mismo y llegar a ser redimidos. Así es. Y por otro lado, aquí hay una parte importantísima también. Dios no se reserva el juicio para sí mismo. Es decir, Dios no necesita del juicio. Dios conoce de antemano, porque Él es omnisapiente, Dios conoce de antemano quién debe ser condenado y quién no. Y Él podría determinar, viene Jesús y entonces los salvos van al cielo, los condenados quedan allá, ¿no es cierto? Ya. Pero lo que hace Dios en un ejercicio pleno de transparencia es mostrar cada caso a toda inteligencia del universo. Pero ahí surge una pregunta entonces. ¿Cuál es el propósito del juicio? El propósito del juicio, ahora, cuando Dios muestra allí, el propósito del juicio no es apenas determinar quién se salva y quién se pierde, sino también vindicar el carácter de Dios, porque el carácter de Dios está bajo ataque. ¿Quién coloca bajo ataque el carácter de Dios? Es Satanás, el diablo, y a través de sus instrumentos también, como el cuerno pequeño, atacan el carácter de Dios, los mandamientos de Dios. Y entonces, en ese ataque que hay allí, el Señor lo que hace primero es presentar el plan de la salvación, ofreciendo salvación a través de la muerte de Cristo. Y después, en un ejercicio completo de transparencia, mostrar quién verdaderamente aceptó a Jesucristo y tiene un testimonio claro de su aceptación en su vida. Allí se unen la justicia y la misericordia. Sí. En la cruz del Calvario se une la justicia y la misericordia. Pero también
cuando nosotros vamos ya al juicio, que es un ejercicio de justicia, también se hay una muestra de misericordia. Claro, porque nosotros, digamos, somos nosotros los que estamos siendo juzgados, vamos a ser juzgados, y pues si miran nuestras obras, Claro. definitivamente estamos perdidos. O sea, la Biblia mismo lo dice, no hay ningún bueno. Sí. Entonces, esta descripción que da Daniel, que da Apocalipsis, y de los 24 ancianos y todo esto, nos da la certeza de que vamos a enfrentar un juicio, que se da en el tiempo del fin. Ahora ya lo sabemos, según Daniel, las profecías y Apocalipsis. Pero, digamos, si el propósito es vindicar el carácter de Dios que está siendo... Es uno de los propósitos. Uno de los propósitos, que está siendo atacado por Satanás. Pero también es redimirnos. Sí. Y entonces allí, digamos, el título de la lección tiene razón. La buena noticia del juicio. Allí en el libro de Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es interesante. Es decir, no es que yo voy a estar personalmente en la presencia de Dios en el momento del juicio. El acusado no está de modo personal, porque hay personas que han muerto y estarán en el juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser humano enfrenta el juicio? A través de los libros. Esos libros, lo que contienen es la historia de la vida de cada ser humano. Entonces va un libro allá, por ejemplo, me toca ser juzgado. Entonces es solamente una metáfora simbólica, ¿no? Los libros del cielo, lo que hay en el cielo son registros. No sabemos pues si son los libros como hay en la tierra, ¿no? El Señor tendrá maneras mucho más sofisticadas de guardar. Pero lo cierto es que hay un documento en donde está mi vida, mis pensamientos. Desde el momento en que yo nací hasta el momento en que morí, si yo voy a morir antes de que mi nombre pase por el juicio, están mis pensamientos, mis actos, mis acciones, todo, mi vida completa está allá. Hay un libro, o sea, yo estoy en forma de libro. Así como Cristo está con nosotros en forma de este libro, Debemos estar registrados allí. todo lo que hacemos está registrado. Ustedes dicen, no, mire, Dios traerá a juicio toda obra juntamente con toda cosa oculta, Sí. sea buena o sea mala. O sea, todas nuestras En los registros del cielo se encuentra todo. Es como en el software, ¿no? Claro, o sea, allí está todo lo que yo pensé, todo lo que sentí, ahí está todo. Entonces no hay ninguna falla. Y los testigos son los ángeles, que han llevado, por así decir, todo el registro. Entonces, cuando soy juzgado en base a los libros. No estoy yo presente, soy juzgado en base a los libros. Entonces, cuando mi nombre llega allí y yo tengo pecados, pero acepté al Señor Jesucristo, ahí aparece, ¿no es cierto?, una mancha, ¿no?, que dice allí, redimido, perdonado porque aceptó a Jesús. Fundamental, perdonado porque aceptó a Jesús. Esa es la buena noticia. En el juicio soy vindicado por Cristo Jesús. Soy perdonado por Cristo Jesús. Entonces no aparece el registro de mis pecados, sino aparece registro de la sangre de Cristo derramado por mí. Ahora, en todo juicio hay un resultado final, una sentencia. Un veredicto, ¿no? Y es triste, digamos, cuando escuchamos el veredicto que está en contra de nosotros. Somos sentenciados a tantos años de prisión, a cadena perpetua, etcétera, ¿no? Y es bonito cuando dicen ha sido absuelto. Solo que debemos entender que si nuestras obras, buenas o malas, son registradas, hay un registro en los cielos, así lo dice la Biblia, pues definitivamente la mayoría de mis obras son negativas, son malas. Entonces no creo salir, digamos, victorioso de ese juicio, pero gracias a Jesús, que yo tengo que aceptarlo, aceptar el sacrificio, someterme a Él, ¿no es cierto?, temerle, darle gloria, reflejar su carácter, es que yo puedo ser absuelto, no por mis méritos. Ahora, ¿cuál es el resultado final de este juicio según Daniel 7:14, el versículo 26 y 27? Bueno, nosotros contemplamos allí un momento en que el reino es entregado a nuestro Señor Jesucristo. El reino de Cristo no es un territorio geográfico. El reino de Cristo es la multitud de los salvos. Entonces, en el momento en que ya se determina quiénes son los salvos, ellos son, entre comillas, entregados a Cristo, y eso significa la finalización del juicio. Porque ya se estableció quiénes son del reino de Dios. ¿Quiénes son aquellos que aceptaron a Jesús? Los redimidos.
Y entonces cuando dice que se le entrega el reino a Jesucristo, lo que está diciendo es que finalmente se determinó quiénes son aquellos que fueron salvos, fueron absueltos en el juicio. Claro, porque en los versículos anteriores al 26 del capítulo 7, que está hablando de la cuarta bestia, será un cuarto reino, los 10 cuernos, hablará palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño, y luego dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Lo que se está por determinar en el juicio es quiénes son los que pertenecen al reino. Porque el reino de Dios no es un tema geográfico. El reino de Dios es un grupo de personas redimidas. Entonces, cuando se establezca quién es el grupo de personas redimidas por el veredicto del juicio, entonces es como que ya se le entrega. Y ese momento marcará el fin del juicio, lo que nosotros conocemos como el fin del tiempo de gracia. El fin del tiempo. Termina el juicio porque es el fin del tiempo de gracia. Y ya se acerca para el desencadenamiento de los eventos finales. Ahora, es interesante reflexionar aquí, pastor, que el tiempo de gracia para nosotros se termina cuando morimos. Exactamente. Y eso es algo para reflexionar, sí, no sabemos cuándo. Hay un fin del tiempo de gracia individual cuando uno muere. Pero Dios también, en el momento en que termine el juicio a todo ser humano, allí se determina quién es salvo y quién no. En ese momento también se determina quién es el fin del tiempo de gracia. Claro. Pero una cosa muy importante. Ajá. En el juicio solamente entran, en esta primera etapa del juicio, solamente entran aquellos que en algún momento profesaron a Jesucristo. No entran nadie más. Son los que profesaron a Jesús. ¿Por qué? La Biblia dice, porque el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces lo que se va a determinar en el juicio es si yo fui fiel a mi profesión. Solamente será la casa de Dios. Dice la Biblia que es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Así que en este juicio investigador, todo aquel que en algún momento profesó a Jesucristo como Señor y Salvador, su nombre entra en juicio. ¿No? Y allí finalmente se determinará. Aquel que nunca aceptó, ya está condenado. Wow. Qué importante, apreciado amigo, es que al escuchar la palabra de Dios, que siempre va a haber un llamado para que nosotros podamos entregar nuestra vida a Dios. Todos, así ya seamos adventistas de nacimiento, estemos años, o que recién estás conociendo, es importante. La única garantía de salir victoriosos del juicio es que entreguemos nuestra vida a Dios. Amén. Y ahí hay que, hacer todo para temer a Dios, darle gloria, someternos a Él. Pasamos al siguiente tópico. Jesús es digno. La lección de esta semana desarrolla este tema de que Jesús es digno. ¿Qué atributos y acciones hacen a Jesús digno de ser nuestro Salvador y Redentor? El propio libro de Apocalipsis explica la razón de la dignidad, ¿no?, del Señor. En la visión profética, Juan se pone a llorar porque en la primera parte están buscando a alguien que sea digno de abrir el libro y desatar los sellos. Y dice que ni en el cielo ni en la tierra nadie es digno. Y se pone a llorar hasta que uno de los ancianos todavía le dice, no llores porque sí hay alguien que es digno, ¿no? Y el que es digno es el león de la tribu de Judá. Y entonces, ¿dónde está el león? Y entonces él voltea para ver el león y lo que ve es un cordero que está como sacrificado. Todo esto es simbólico, porque el león es Jesucristo. Él es el león de la tribu de Judá. Pero cuando vino a esta tierra, él vino con naturaleza humana y se entregó como cordero, fue al matadero en razón de la salvación del ser humano. Ok. Ahora, ¿cómo describe Apocalipsis capítulo 5 cuando es proclamado digno? ¿Cómo describe a Jesús en Apocalipsis capítulo 5, por ejemplo, ¿no? Nosotros encontramos aquí. Leemos el texto. Dice, uno de los ancianos me dijo, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces allí él escucha lo que le dice el anciano, uno de los ancianos, uno de los 24. Y entonces él escucha, pero ahora va a ver.
Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. O sea, cuando escucha que es un león, pero cuando mira, ve que es un cordero. Inmolado. Sí, y un cordero sacrificado. Está hablando acerca de Jesucristo. Entonces, ¿quién le hace digno a Jesús que sea nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro salvador? Es su amor, su sacrificio. Le hace digno de abrir el libro y desatar los sellos, ¿no? De haber vencido. De haber vencido, sí. Entonces, cuando Él viene en este mundo, se coloca en el espacio de dominio de Satanás. Y es victorioso frente a Satanás, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Vence a Satanás en todos los escenarios posibles. Lo vence en el desierto. Cuando va a la cruz, cuando va al Getsemaní, lo vence en el Getsemaní. Cuando va a la cruz, lo vence en la cruz. Entonces, la razón de la victoria es que no cede a las tentaciones de Satanás, obtiene la victoria. Y entonces es digno de poder abrir el libro y desatar los sellos. Ahora, porque cuando nosotros encontramos en Juan 1:29, ¿no? Aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado. Quita el pecado del mundo. O sea, aquí en Apocalipsis encontramos que el único que es digno es el Cordero de abrir los sellos, ¿no es cierto? Es el Cordero como inmolado que vio. Así es. Pero Juan nos dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esa expresión, o sea, ese Cordero significa ese amor inmensurable que tiene Dios al enviar a su propio Hijo, haber enviado a su propio Hijo, morir por nosotros, pagar la culpa nuestra y que tengamos acceso a la salvación. Exactamente, nosotros vemos en el libro de Filipenses capítulo 2, que dice allí, Cristo se despojó, Cristo se hizo siervo, Cristo se hizo obediente. Mire, todas esas declaraciones me dicen que Cristo voluntariamente lo hizo. Cristo se hizo siervo, Cristo se hizo obediente y Cristo se despojó. Es Jesús, Él mismo se entregó, Él mismo voluntariamente dio un paso, ¿no? No es que lo empujaron no es que nadie lo despojó, Él se despojó. Nadie lo humilló, Él se humilló. Pero cuando habla acerca de la exaltación, ahí no dice, Él se exaltó, no dice, sino el Padre lo exaltó. Claro. Y ahí en el mismo capítulo 5 de Apocalipsis, luego dice, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Recordemos que estamos en el escenario del cielo, del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, su número era millones de millones, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí dicen las razones, porque tú fuiste inmolado, primera razón. Segundo, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Y tercero, nos has hecho para nuestro Dios un reino de reyes y sacerdotes. Qué bueno, pastor, que tengamos a Jesús como nuestro Salvador. Él es el único, el digno de recibir el reino y de nosotros gozar de ese reino, y solamente debemos aceptar. Sí, toda enseñanza recta, toda enseñanza verdadera en la palabra de Dios, siempre exalta a Dios, exalta a Cristo. Esa es una enseñanza verdadera. Todo tipo de disidencia y herejía que surge en la fe cristiana, lo que hace es exaltar al hombre, en alguna medida. Y aquí nosotros vemos una tremenda exaltación, ¿no? Es doctrina cierta, doctrina verdadera, que nace del estudio de la palabra de Dios. Ok. Pasamos a la tercera idea clave, pastor. Vamos a ahora un poquito más desarrollar este tema de la misericordia y el juicio, y vamos a recorrer algunos pasajes, como por ejemplo Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según las obras. Y luego cuando vamos a Efesios 2, 8 y 9 nos dice que seremos juzgados en base a algo. Sí. ¿En base a qué seremos juzgados? Bueno, ahí habla acerca de nuestras obras, pero nuestras obras
tienen, digamos, serán juzgadas en base a un parámetro. Y ese parámetro es la ley de Dios. Entonces, hay un código, hay un parámetro, hay una norma sobre la base de la cual seremos juzgados, la ley de Dios. Lo que se va a examinar en el juicio es si nuestras obras están de acuerdo con lo que la ley de Dios habla. Y si la motivación para la obediencia tiene que ver con nuestra aceptación de Jesucristo, no nuestra propia justicia. Claro. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, queda claro, amigos, que en este juicio la base, los parámetros, los criterios, es la ley de Dios, así definitivamente. Ahora, ¿dónde está Jesús durante el juicio divino? Según Hebreos. Hay varias etapas del juicio, ¿no? Entonces, hay una etapa en la que Jesús es abogado, que es la etapa en la que se encuentra ahora. El juez se sentó, los libros fueron abiertos y Jesús aparece en su función de abogado para interceder por su pueblo. Yeah. Pero llega un momento cuando termina esta parte, cuando el Señor se levanta, y se levanta ya como para ejecutar el juicio, no la sentencia. Entonces ya ahí se cumple la sección de la Biblia donde dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. O sea que hay un momento en que Jesús será nuestro juez. O sea, Él es nuestro abogado, pero después se convierte en nuestro juez en el sentido que ejecuta la sentencia. Cuando Él viene en las nubes de los cielos para llevar a su pueblo, está ejecutando la sentencia. Él viene como juez. Okay, pero ahora todavía, como dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho por hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Sí. O sea, que la obra de intercesión. Bonito, ¿no? La obra intercesora, Él está intercediendo por mí. O sea, ¿qué significa? Que si yo reconozco mis pecados y reconozco que en Jesús está la solución, yo acudo a Él, confieso, me arrepiento, Él intercede. Es una doble simbología la que encontramos allí, porque en la Biblia se usa la simbología del juicio, la simbología forense, y entonces en esa simbología Jesucristo es nuestro abogado. Pero también la Biblia usa en algunos otros términos la simbología litúrgica, y en esa simbología litúrgica Jesucristo es nuestro sacerdote. Pero en realidad el ser sacerdote y el ser abogado están apuntando a la misma función, ¿no? Que Jesús es nuestro defensor. Ahora, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Qué importante es entender que tenemos un abogado, y no tenemos cualquier abogado. Así es. Es el que dio su vida por nosotros, que pagó nuestra culpa. Jesús es el sacerdote que al mismo tiempo es el sacrificio. Y es el abogado que al mismo tiempo es aquel que, digamos, sufrió nuestra pena en nuestro lugar. Es como que un abogado, digamos, está defendiendo a su cliente, pero es él el que asume la pena. Yo ya pasé 12 años, que esos 12 años que pasé en la cárcel, ahora ya no los tomen a él, porque yo lo pasé en lugar de él, ¿no? Qué bonito. Acá hay una cita del Espíritu de Profecía, que está de Ellen White en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 446, que dice: el hecho de que los hijos reconocidos de Dios están representados como de pie delante del Señor, con ropas inmundas, debe inducir a todos los que profesan su nombre a sentir humildad y escudriñar profundamente su corazón. Los que están de veras purificando su alma y obedeciendo a la verdad, tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más de cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen, y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. No podemos contestar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Solo Cristo puede presentar una intercesión eficaz en nuestro favor. Él puede hacer callar
al acusador con argumentos que no se basan en nuestros méritos, sino en los suyos. Definitivamente, pastor, aquí tenemos a alguien que nos acusa en todo momento. Ahí Y habla. nos acusa con justa razón, ojo, porque nuestras obras no son buenas. Sí, Pero O sea, es importante esta cita, ¿no? claro, si nosotros dependiésemos solamente de nuestras obras, no hay manera de defendernos, ¿no? La justicia, o sea, nosotros no podemos decir que sea justicia, porque si pedimos que sea justicia, estaríamos muertos. Al ser humano solo le queda decir, Señor, ten misericordia, porque solo por misericordia, solo por gracia es que podemos llegar a ser salvos. Entonces, en conclusión, pastor, como una aplicación, una apelación, ¿por qué el juicio es una buena noticia? Es una buena noticia porque tenemos al mejor defensor, que es nuestro Señor Jesucristo. Es una buena noticia porque vindica el carácter de Dios. Es una buena noticia porque prevalece para el pecador la misericordia, pero la justicia la asume el propio Señor Jesucristo en su propia vida. ¿Y a qué reflexiones o qué reflexiones deberíamos hacer para nuestra vida? Creo que en medio de las reflexiones la más importante debe ser el hecho de poder aceptar el ofrecimiento de salvación que hace Jesucristo, que ha sido conquistado con la propia sangre de Jesucristo y que no se hace realidad en nuestra vida si es que nosotros no la aceptamos. Qué bueno. Cuando nos miramos, cuando miramos nuestras acciones, definitivamente no hay nada bueno en nosotros. O a veces pensamos ganarnos la salvación por nuestras buenas obras. Sin embargo, esta lección me ha ayudado a reflexionar, me ha ayudado, digamos, a confirmar que en las manos de Dios estoy seguro. Alguna vez algún cristiano famoso dijo, cuando me miro a mí mismo, no entiendo cómo puedo ser salvo. Así es. Cuando miro a Jesucristo, no entiendo cómo pueda perderme. Por eso, apreciados amigos, es necesario que nosotros reflexionemos, que nosotros podamos tomar un tiempo para ver qué necesitamos mejorar en nuestra relación con Dios. Cuánto cerca estamos de Él, cuánta comunión tenemos con Él. Quizás solamente leemos la Biblia de pasada, superficialmente, oramos por cumplir, pero no vivimos en constante comunión con Dios. Es la única manera como nosotros podemos ser salvos. Es la única manera como podemos ser librados de este juicio y ser parte de ese reino que se le dará a Jesús porque Él es digno. Así es que apelamos a tu corazón, a que tú puedas entregar tu vida a Dios, a que tú puedas incrementar tus momentos de comunión, de oración, de estudio de la Biblia, de testificación. O quizás es la primera vez o recién estás conociendo de Dios, de la Biblia. Ahí en Edúcate Más hay una sección que te invita a recibir estudios bíblicos, contactarte con alguien o dejar en el comentario aquí del video para poder contactarte y darte estudios bíblicos, que puedas aprender más de Dios. Es una oportunidad. El tiempo de gracia todavía está para nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento que nosotros podamos entregar nuestra vida a Dios. Ahora, pero como todo aprendizaje, como todo estudio que lo aplicamos a nuestra vida, tiene una responsabilidad de compartir. Pastor, ¿qué ideas nos da a nuestros amigos para estas buenas noticias que hemos comprendido, lo podamos compartir con las personas que no conocen? Es generalmente inquietante el hecho de que una persona piense acerca del juicio final, ¿no? Por lo general las personas piensan que el juicio final es un evento que ocurre con una destrucción total del planeta, una destrucción de la humanidad, y entonces es un evento de ese tipo. En la Biblia el juicio no es un evento, es un proceso, y ese proceso ya está llevándose a cabo con el juicio investigador. Todos aquellos que alguna vez profesaron a Jesús ya estamos, por lo tanto debemos cada día rendirnos más a Jesús, porque la única razón por la que nosotros seremos salvos en el juicio es por lo que hizo Jesucristo en nuestra vida, ¿no? Y si nosotros no incorporamos eso en nuestra vida, entonces no saldremos librados del juicio. Qué bueno. Entonces tenemos, amigos, la responsabilidad de compartir esto, no quedarse con lo que hemos aprendido solamente para nosotros, sino compartir testimonios personales, estudiar la Biblia con otros, invitar
a eventos especiales, a un servicio comunitario, publicar en las redes sociales, dar algunos recursos en línea. Hay diferentes maneras de poder testificar. Así es que te invitamos para que tú también puedas compartir con otras personas este mensaje. Pastor, hemos disfrutado de una lección maravillosa, bonita, que nos ayuda a reflexionar y a tener la seguridad de que en nuestra vida saldremos, digamos, bien liberados del juicio por Jesús. Amén. Que podamos nosotros estar en comunión con Él. Gracias, pastor. Le invitamos para que termine con una oración, por favor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de Jesucristo tenemos nuestra única esperanza de salvación y de vida eterna. Gracias también, Señor, porque en medio del juicio tenemos al mejor abogado. Oh, Señor, pedimos que nuestro corazón cada día pueda incorporar a Jesús, quien nos garantiza la victoria. Señor, nos colocamos en tus brazos de amor. Pedimos también que puedas actuar de modo poderoso en cada persona que asiste al programa y que tiene el deseo de decidir por Jesús. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Visita y regístrate en educatemas.p, la plataforma de educación continua donde encontrarás el repaso de las lecciones de Escuela Sabática para Maestros, descargar materiales y muchos cursos más que te ayudarán a desarrollar tu liderazgo y ministerio en la iglesia. educatemas.p. Vamos donde tú estás.